Hermanos, en el día de hoy tenemos como visita al pastor Felipe Pérez. Se le ha encomendado una doble tarea, así que lo tendremos en una participación especial musical y también en la predicación. El pastor Felipe Pérez ha pastoreado, entre otras, las congregaciones de Villalba y Arzuaga. La más reciente fue la congregación de Bayamón, en la que estuvo por 3 años. Fue profesor de sociología en la Universidad de Puerto Rico, en el Colegio Regional. Actualmente está jubilado y está ayudando en la Iglesia Bautista Hispana en Florida. Vive en Humacao y conoció al hermano reverendo Carlos Cardona en el barrio Junquito. Fue el pastor de Carlos Cardona en Junquito. No quiso hacer corrección por edad en lo absoluto. Tendremos a bien entonces en este momento al hermano Iván Malavé en una oración de iluminación para que el Señor dirija esta participación. Vamos a estar en pie y tener este momento de oración diciendo: Maestro, gracias te damos en esta mañana. Gracias, Señor, por el pastor que hoy nos trae para traer tu mensaje y tu palabra, Señor. Oh, Señor, que Él nos trae sea bálsamo, Señor, para nuestros corazones y en nuestra vida. Que sea de bendición, Señor, en cada día. A ti te lo pedimos, Señor, en el santo nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias. Dios les bendiga. Amén. Dios les bendiga otra vez. Amén. Para mí es un privilegio y como bien explicara la hermana que dirige el culto, conozco al reverendo Carlos Cardona hace muchos años, cuando él era un jovencito, ¿verdad? En Junquito. ¿Ah? Y yo era jovencito también, dice él. Realmente fueron unos momentos muy edificantes, muy buenos los que tuvimos. Yo pienso que aquella pastoral como que no era tan complicada como la pastoral del día de hoy. Leyendo la prensa esta mañana, yo decía, wow, me da como temor con las cosas que uno ve en la sociedad que estamos viviendo y en el mundo en general. Es una pastoral bien complicada la de hoy. Así que yo me acabo de jubilar y voy a seguir orando por aquellos pastores que, ¿verdad? Se acercan y hacen el trabajo que nosotros en un momento dado estuvimos haciendo. Así que, bueno, pues voy a cantar una alabanza. Me voy a acercar por allí para entonces, es una alabanza que yo creo que sí, yo la canté aquí una vez y a lo mejor ustedes ya la conocen. El himno, es que detalle, Señor. Ustedes están celebrando hoy, el tema es llamados a ser líderes, venciendo lo que nos limita. Bueno, pues este himno trata acerca de eso, ¿no? Qué detalle que el Señor nos ha llamado a ser líderes. Y el corito dice: qué detalle, Señor, has tenido conmigo, cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo. Qué detalle, Señor, has tenido conmigo. Te acercaste a mi puerta y pronunciaste mi nombre. Yo temblando te dije, aquí estoy, Señor. Tú me hablaste de un reino, de un tesoro escondido, de un mensaje fraterno que encendió mi ilusión.
detalles, Señor, has tenido conmigo. Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo. Qué detalles, Señor, has tenido conmigo. Yo dejé casa y paz, codo a codo contigo comencé a caminar. Digo, paso a paso te sigo sin mirar hacia atrás. Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo. Me siento cuando digo tu nombre, que sosiego me inunda cuando oigo me estremece, cuando escucho el silencio, tu palabra que habita, Señor, has tenido conmigo. Cuando me llamaste, cuando me elegiste, qué detalles, Señor, has tenido conmigo. El día 12 de abril del 2015, eso fue hace 1 año y 4 meses por ahí más o menos, terminaron mis funciones administrativas y pastorales en la Iglesia Evangélica Unida de Bayamón. Me fui a una jubilación con el propósito de atender unos asuntos que yo entendía que debía atender, como por ejemplo, compartir un poco más con mi familia, El día 12 de abril del 2015, eso fue hace 1 año y 4 meses por ahí más o menos, terminaron mis funciones administrativas y pastorales en la Iglesia Evangélica Unida de Bayamón. Me fui a una jubilación con el propósito de atender unos asuntos que yo entendía que debía atender, como por ejemplo, compartir un poco más con mi familia, con mi mamá, que vive en la Florida, y todos el resto de mis hermanos, que son 4. Y nos fuimos para allá, viajé a la Florida, aprovechando los momentos de ocio que me permitía la jubilación, me dediqué a escribir una especie de memoria que recogen los recuerdos y momentos importantes que me han marcado. Eso incluye Junquitos y Punta Santiago. Son vivencias que he querido compartir con los nietos, que hoy son niños y se están criando o formando lejos de nuestro país. También les escribo, ahora que se acerca a mi vida, lo que afirma el Salmo 90 sobre los días de nuestra edad, los cuales son fugaces y breves, ¿verdad que sí? En ese ejercicio de escribir unas memorias, me doy cuenta que cada congregación que he pastoreado en el pasado me habla de futuro o de lo que está por llegar o suceder. La pregunta que me han surgido al terminar mis funciones pastorales
en cada congregación y eso incluye Bayamón. La pregunta es, después de esta, ¿qué voy a hacer? Si siempre he hecho eso, ¿verdad? Pastorear iglesias, además de dar clases en la universidad. Y siempre encuentro un nuevo motivo para volver a empezar en esa otra congregación. Mi búsqueda de nuevos modelos de servicio y formas discursivas me hacen soñar y querer empezar de nuevo. Es pensar lo que significa el presente con los retos y las contradicciones que hay en ese presente y soñar en un futuro. Es lo que me ha sucedido en la Florida. Luego de acogerme a mi jubilación, he encontrado un nuevo motivo para empezar de nuevo. En este momento colaboro como pastor asociado en la primera iglesia bautista Hispana Fe de la Florida. Una iglesia multicultural en la que sirve toda mi familia. O sea que fíjense cómo, ¿verdad? Uno decide unas cosas, pero resulta que el Señor tiene unos propósitos diferentes. Allí estamos colaborando como pastor asociado con un pastor puertorriqueño, él, un hermano también un poquito mayor que yo, es una congregación de puertorriqueños, mexicanos, centroamericanos, o sea, una diversidad cultural que tenemos allí. Es una iglesia mucho más pequeña que esta, o sea, una iglesia pequeña realmente, pero allí servimos y alabamos a nuestro Dios. Bueno, el tema, ¿verdad? Para entrar en el tema de esta mañana, cuando la hermana que me habló, que me llamó por teléfono, ella me informó que el tema es llamados a ser líderes. Ese es el tema del mes, pero que el tema de hoy, entendiendo lo que nos limita. Y yo quiero que busquemos en el texto, en Lucas capítulo 12, verso 31 al 40. Lucas capítulo 12, verso 31 al 40. Dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoros en los cielos que no se agoten, donde ladrón no llega ni polilla destruye, porque donde está vuestro tesoro, allí está también vuestro corazón. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se siente a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familias a la hora que el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. ¿Quién lo cree? Amén, ¿verdad que sí? Así que el Evangelio de Lucas
nos presenta en ese texto es una exhortación que él está dando a la comunidad de fe, a la iglesia, que espera por el retorno de Jesús. Y les dice: no temas, rebañito mío, porque su Padre ha venido a bien y ha tenido a bien darles el reino. Y con esas palabras, Lucas expresa la ternura y la protección que Dios tiene para su pueblo. Si el Padre ha tenido a bien regalarles el reino, la prioridad de la comunidad de fe debía ser: buscad ese reino de Dios y las demás cosas os serán añadidas. Lucas les exhorta a vender lo que poseen y dar limosna a los pobres, pues la avaricia y la ansiedad desordenada no son apropiadas para el discipulado. Y eso es una de las cosas que nos limita, ¿verdad?, como siervos del Señor. La avaricia, la preocupación y la ansiedad desordenada pueden crear problemas. En la búsqueda de lo que necesitamos cada día, no debemos dejarnos consumir por el miedo y la ansiedad desordenada, pues Dios proveerá sobre nuestras necesidades. Por lo tanto, el centro de atención debe estar en promover y buscar el reino de Dios y su justicia, porque todas las demás cosas serán añadidas. La invitación que hace Lucas a la pequeña comunidad de fe es a la vigilancia en momentos en que su Señor no está con ellos, por lo que ellos esperan el regreso de su Señor. Cristo ha venido, estuvo con ellos, ascendió a los cielos y habrá de venir por segunda vez. Esta fuera de ellos, sin embargo, ellos esperan esa venida próxima. Por lo tanto, la historia de aquel grupo de comunidad de fe y la historia nuestra es también la historia del tiempo de la iglesia. Este es el tiempo de la iglesia y este debe ser el tiempo de la vigilancia, de estar atentos, vigilando a lo que ocurre en el mundo. La recomendación de Lucas a aquella comunidad de fe es a que se centren en la llegada que hay que esperar del Hijo del Hombre de manera vigilante. La invitación es a estar preparados, pues el reino es al mismo tiempo presente y algo todavía por venir. De ahí la doble actitud que se exige al discípulo o al líder de una comunidad de fe. Primero, el desprendimiento de los bienes de este mundo, es decir, apartarnos de lo que sería la avaricia y la ansiedad que produce el consumo desmedido. Y vivimos en una sociedad consumerista donde la tecnología se ha convertido en lo que buscamos con mucha ansiedad. Y hay gente que el día que no tiene su celular, se le queda en la casa, se le crea una crisis emocional por esa dependencia en las cosas, ¿verdad?, de la tecnología. Así que lo segundo que nos puedo ver en este texto es la vigilancia. La vigilancia y la promoción de los valores del reino es la misión que tiene el discipulado. Esto es los valores del reino como el amor, la alegría, la paz, la paciencia, la amabilidad, la bondad, la felicidad, la humildad y el dominio propio. Eso vienen a ser los valores del reino que deben ocuparnos, ¿verdad? Mientras el Señor
llega en su segunda venida. Estar espiritualmente preparados para la llegada del Hijo del Hombre. La mente despierta es la que no está preocupada o afanada en las cuestiones de las riquezas materiales. El centro de atención tiene que estar en la preparación para la venida, del Señor, que nadie sabe el momento preciso de su llegada, nos dice el Evangelio. Y yo recuerdo cuando trabajaba ya en Punta Santiago y Junquito, en la década del 70, comenzó a distribuirse cartas y mensajes que yo pienso que traían temor a mucha gente sobre la venida de Jesús, que ya estaba ahí a la vuelta de la esquina. Inclusive yo recuerdo fotografías donde se presentaban la luna, o sea, fenómenos de la naturaleza, y se decía, mira, eso es que Dios viene por ahí. Y sabemos que estamos viviendo en tiempos difíciles, pero nadie puede decir cuándo vendrá el Señor. Y cuando venga, pues estaremos preparados para recibirle y gozosos. Así que el beneficio que adquirimos de esa preparación derivada de la vigilancia rigurosa es la fuerza que vamos a desarrollar a través del Espíritu Santo en la medida en que estamos esperando esa segunda venida. Nuestra fuerza la recibimos del Espíritu de Dios. Así que hoy vivimos en unas situaciones difíciles, ¿verdad? Vivimos en momentos de crisis, de dolor. Hoy vivimos en una sociedad del riesgo global, le llaman. Hay una crisis ecológica, ambiental, lo que se oye decir de un calentamiento global. Se registran gigantescas migraciones de refugiados de Siria y del África que llegan no son bien recibidos. Existe una crisis financiera y energética y los conflictos que tienen que ver con una crisis de civilización en términos de Oriente y Occidente, y los grupos que han surgido a raíz de la guerra en Irak y Afganistán, y muchos se han ido reclutando en grupos conocidos como ISIS. Pero con respecto a la crisis que nos ha afectado a nosotros los puertorriqueños, por lo general a veces no nos gusta hablar de eso, y menos en la iglesia, ¿verdad? La crisis financiera que afecta a Puerto Rico viene acompañada por la imposición de una junta cuyo propósito será cobrar la deuda que se debe a los bonistas. Las medidas de austeridad podrían provocar despidos y la venta de áreas con un valor ecológico incalculable. Ante dichas medidas de austeridad, se podría producir conflictos en nuestro país. La Junta no podría venir, pienso yo, a provocar una crisis mayor en los servicios de salud, de educación y de seguridad. Dios le importa que nuestro país no sufra la mayor incertidumbre en cuanto a los servicios y a nuestro futuro como nación y como pueblo, porque Dios ama a los pueblos y Puerto Rico es un pueblo bendecido por Dios. Y por lo tanto, si es un pueblo bendecido por Dios, no podemos perder esa bendición. Lo que haga la iglesia en estas circunstancias no está determinada por la política ni por la ideología, pues somos lo que somos en obediencia a Dios y al Evangelio de Jesucristo. La iglesia hoy tiene que estar vigilante y actuar por encima de intereses y componendas políticas. Este mensaje que les da Lucas a aquella comunidad de fe de estar vigilantes, ¿verdad? Porque el Señor vendría en algún momento. El mensaje también para nosotros. Un cristiano vigilante
o un líder, como ¿verdad? El tema de esta mañana, que entiende el misterio de la vida y que está informado sobre la realidad de nuestro mundo y de sí mismo. Y fíjense, hay un texto del profeta Habacuc que yo quisiera compartir con ustedes. Habacuc sí estaba muy consciente de lo que estaba pasando en Israel. Y él, en Habacuc capítulo 3, verso 16, mis labios se pusieron a temblar, mis piernas dejaron de sostenerme y todo mi cuerpo perdió sus fuerzas. El día en que Dios ponga en angustia al ejército de nuestros opresores, entonces me llenaré de alegría a causa del Señor mi Salvador. La alabanza, aunque no le alabaré, aunque no florezca las higueras, ni den fruto los viñedos y los olivares, aunque los campos no den sus cosechas, aunque se acaben los rebaños de ovejas y no haya redes. El Señor me da fuerzas, da a mis pies la ligereza del ciervo y me lleva a alturas donde estaré a salvo. Así que un cristiano vigilante sabe que en los caminos del Señor está seguro. Jamás pierde de vista las cosas eternas y duraderas de la vida. Es decir, no se deja manipular por los medios y la propaganda que a todo tiempo estamos siendo bombardeados, ¿verdad? Un cristiano vigilante, pues sabe que sin inspiración no podemos vencer y llegar a la meta. A esos efectos oramos y reflexionando esa dirección y esa inspiración. Un cristiano vigilante pone en palabras o conceptos que encuentran más allá de los sentidos y de la razón discursiva. Es decir, que podemos tener unas experiencias íntimas con el Señor, que a veces no encontramos las palabras o los conceptos para poder definirlas. Un cristiano vigilante experimenta una liberación de sus pasiones humanas y de sus manifestaciones infelices y melancólicas para narrarnos una historia de amor entre él y el Dios que le sostiene. Un cristiano vigilante no se rinde y da la batalla, ¿verdad? Un cristiano vigilante al final de sus días tiene la certeza y la serenidad del trabajo bien hecho en su peregrinación por el mundo. Y un cristiano vigilante sabe que no peregrina hacia ninguna parte, no es hacia la nada, su última morada, sino el misterio que nos conduce a Dios. Por eso tenemos que estar vigilantes, esperando, ¿verdad?, esas respuestas del Señor para nosotros. Y en esta mañana, pues, quiero terminar con un cuento. Es un cuento que yo leí hace mucho tiempo, cuando estaba en México, y que al final vamos a ver que nos habla sobre el liderato. Dice, todos los días salían hombres y mujeres a sus respectivos trabajos. Los hombres a trabajar en la milpa, es el maíz, y en los frijoles. Las mujeres, se dedicaban a la leña y a acarrear el agua. En ocasiones trabajaban juntos en el corte del café. Había un hombre que no hacía las tareas antes descritas, sino que se dedicaba a... No eran de rápido crecimiento, todos tardarían décadas enteras en crecer y hacerse de... Los demás hombres se reían y lo criticaban. Le decían en cosas que no vas a ver nunca terminadas. Mejor trabaja la milpa, que a los meses ya te da frutos. Árboles que serán grandes cuando
tú ya hayas muerto. Sos tonto y loco, porque trabajas inútilmente. Yo no voy a ver estos árboles ya grandes, llenos de ramas, hojas y pájaros, ni verán mis ojos a los niños jugando bajo sus sombras. Pero si todos trabajamos solo para el presente y al siguiente, ¿quién sembrará los árboles que nuestros descendientes habrán de necesitar para tener cobijo, consuelo y alegría? Nadie y tonto sembrando árboles que no vería. Y siguieron hombres y mujeres cuerdos, sembrando y trabajando para el presente. Le siguieron sus hijos en el trabajo y estos le siguieron sus hijos y sus hijos. Una mañana, un grupo de niños y niñas salió a pasear y encontraron un lugar lleno de árboles. 1000 pájaros los poblaban y sus grandes copas daban aliento en el calor y protección en la lluvia. Regresaron y le contaron a la comunidad de ese lugar maravilloso que habían visto. Se juntaron los hombres y mujeres y muy asombrados se quedaron al llegar al lugar y se preguntaban, ¿quién sembró esto? Nadie sabía. Solo un viejo, el más viejo de la comunidad, les supo dar razón y les contó la historia del hombre que sus antepasados lo tenían por loco y por tonto. Finalmente los hombres y mujeres de aquella comunidad y discutieron, vieron y entendieron al hombre que sus antepasados trataron como loco y tonto, lo admiraron y lo quisieron. La pregunta que nos hacemos, ¿verdad? ¿Qué implicación puede tener esto para la iglesia? Y la contestación es, puede viajar muy lejos y llegar a lugares donde nadie piensa. Aquel anciano, al hombre loco, que fue quien sembró aquellos árboles de los cuales ellos iban a disfrutar. De esa forma se puede entender el hilo que nos conduce del pasado al presente. Y es importante desarrollar nuestra memoria histórica como pueblo, ¿verdad? Por eso me he dedicado a escribir algunas vivencias, cómo era el Puerto Rico cuando yo me criaba. Así que otra cosa que podemos ver de este cuentecito, aspiramos a ser un que siembra no solo para el presente, sino también para el futuro, para los hombres y mujeres de todos los colores raciales que necesitan cobijo, consuelo y alegría. Esperamos que lo que hacemos hoy tenga repercusiones en el futuro. Finalmente, aspiramos o soñamos a tener un liderato presente y futuro de nuestro pueblo y de sí mismo. Oremos. Señor, te doy gracias por esta oportunidad que me has concedido de poder llegar desde el barrio Mariana de Humacao hasta este lugar para compartir con los hermanos en esta hermosa iglesia. Gracias, Señor, por el privilegio de poder exponer tu palabra. Perdona nuestra inspiración que viene de ese espíritu tuyo, Señor. Mira a esta iglesia, Señor, bendíceles en sus proyecciones, en sus planes. Mira que hay en la sociedad presente, las familias, bendice la familia. Y gracias por el pastor Cardona y por su amada familia. Gracias por los años de vida que tú le has dado, Señor, sirviéndote. En el nombre de Cristo oramos. Amén, Señor. Ahora vamos a tener un momento de oración especial por la nieta de la hermana Nolin, mi hermana Ruth Colón. Así que
a la hermanita Mimi, que pase al frente un momentito, que queremos orar por ti. En Santiago capítulo 5, versículo 14 leemos: ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia. Semanas atrás, nuestra hermana Mimi, nuestra querida niñita, estuvo en una condición crítica de salud. Su abuela, presencia del Señor y de esta iglesia, y todos estuvimos orando para que Dios pusiera su mano de poder y su mano de salud sobre Mimi. Mimi fue intervenida quirúrgicamente, pero hoy la tenemos aquí gozando de salud porque el Señor puso su mano sobre ella. Y nosotros confiamos que esta experiencia a tan joven edad y en una cirugía difícil por la cual ella atravesó, sirva para que Mimi pueda reconocer la grandeza de Dios y el cuidado que Dios tiene de los suyos cuando nos ponemos en sus manos. Oramos al Señor. Dios, te damos gracias en esta hora por la bendición que tenemos de tenerte a ti como nuestro amigo, de tenerte a ti, mi Señor, como nuestro Salvador y sobre todas las cosas, tenerte a ti como nuestro médico divino. Te damos gracias, Padre, porque cuando acudimos a ti en fe, tú obras. Y cuando 2 o 3 se reúnen para orar, esa oración es poderosa. Y nosotros, hermanos, y nosotros te dijimos, Señor, que tú tuvieras misericordia de ella. Y hemos visto, Padre Santo, cómo tú, mi Señor, la has levantado del lecho de la enfermedad. Te pedimos, buen Padre Celestial, que tú sigas regenerando cada uno de sus tejidos, que tú sigas, mi Señor, que ella pueda tener ese encuentro personal contigo, que ella pueda, mi Señor, tomarse de tu mano y decirte que tú eres su amigo. Gracias, Padre, porque sabemos que tú has sido no solamente con ella, sino con toda su familia, porque le diste la esperanza y la seguridad de que tú estabas obrando en la salud de Mimi. Gracias te damos y te pedimos que tú la sigas restaurando por Cristo Jesús. Amén. Ahora le pedimos al pastor Felipe Pérez que nos despida. Estemos de pie, amados hermanos. Él va a orar, pero yo quiero decir algo. Oiga bien, hace ya varios años había una comunidad, Punta Santiago, donde no tenía ni siquiera superior en Humacao. Era una comunidad que tenía muchos problemas de viviendas parecidas a las de hoy, de escuelas cerradas. Y llegó Felipe Pérez y había una iglesia con facilidades. Y cuando llegó este pastor líder, en primer lugar, lo que parecía una facilidad de la iglesia cerrada sin uso, se convirtió en un gimnasio y se convirtió también en un lugar para pintar, para dibujar y dar esperanza a los jóvenes. Se convirtió en el líder que lo que parecía estar cerrado en la comunidad, una escuela, se convirtió allí en biblioteca. Se convirtió en el líder que supo organizar la comunidad para ir, y lo que parecía imposible de transportación de Punta Santiago a Humacao, tener transportación escolar. Parecía que la comunidad no tenía lugar donde vivir, y este pastor como líder fue uno de los que organizó la comunidad, y lo que parecía tierra abandonada y que parecía tierra imposible para que la gente viviera. Oiga, mi gente, hoy día hay mucha gente que vive en esas tierras. Vamos a darle un aplauso. Hay que señalarle, pastor. Hay que señalarle. Pues gracias, pastor, por esas palabras. Realmente me emocionan
y yo me siento muy contento de esa amistad. Que en un momento yo estuve fuera del pastorado y siempre recuerdo a él. De hecho, vine aquí a esta iglesia siendo él el pastor hace muchos años. Así que estamos de fiesta en esta mañana, ¿verdad? Celebrando la vida, celebrando la amistad y celebrando la oportunidad que Dios nos ha dado de ser líderes, promoviendo ese reino de Dios, de su justicia en medio de una sociedad que está perdiendo cada día la esperanza, ¿verdad? Pero aquí está la esperanza y nosotros tenemos que proyectar esa esperanza. Así que voy a orar en este momento, ¿verdad? Dando gracias por este culto que hemos tenido. Señor, te doy gracias porque tú nos has dirigido en toda la trayectoria de nuestra vida. Y estamos confiados, Señor, en que hemos estado promoviendo ese reino tuyo aquí en medio de las distintas iglesias donde hemos estado. Y tú nos has dado la bendición y el poder para poder seguir adelante. Gracias, Señor, por Carlos, por su ministerio, por su vida, su entrega, Señor, por su familia, sus hijos que no están aquí con él, Señor, pero tú sabes dónde están. Bendíceles, Señor. Y gracias por cada familia de esta iglesia, Señor. Bendícela. Y el crecimiento que hay, Señor, que continúe y que esta comunidad de Villa Andalucía reciba el impacto de tu palabra a través de esta iglesia, Señor. Y ahora, Señor, dirígenos hacia nuestros respectivos hogares, que la bendición del Padre, la bendición del Hijo y del Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros, con todo el pueblo de Dios alrededor de toda la tierra, ahora y siempre y eternamente. Amén, Señor. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Amén.
La llama del amor produce fuego ardiente y pronto su calor se esparce lentamente. En el amor de Cristo encontrarás calor y llevarás a todo aquel la gracia